Vamos a disponernos en esta hora entonces, amados hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan en esta hora. Qué bueno que están con nosotros y los que nos ven a través de las diferentes plataformas. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 2 vamos a leer el versículo número 10. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 10. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos al Señor para que Él nos hable en esta hora. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, Señor, estamos en esta hora, Señor, rogando tu bendición, Señor, rogando que tu palabra llegue a cada una de nuestras vidas, Señor Jesucristo. Obra, Señor, a través de mi vida, úsame como un instrumento en tus manos, Señor, y unge los oídos de cada uno de mis hermanos para que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos, iglesia del Señor. Somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras. En este pasaje, el apóstol Pablo viene hablando de ese llamado que es la salvación que tenemos de parte del Señor, llamados a ser salvos. Pero también hay un llamado a ser santos. Cuando el Señor nos participa de la salvación, es para que vivamos esta vida en Cristo de una manera distinta. Por eso hoy quiero titular este mensaje y decirle: acepta el llamado. Acepta el llamado. No sé si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, puede aceptar este llamado a ser salvo. Y si usted es un hermano creyente en el Señor Jesucristo, acepte el llamado a ser santo. Debemos aceptar ese llamado. Nosotros, como participantes de esta vida de Cristo, tenemos entonces por entendido que ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Cuando el Señor creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza. Entonces el hombre, a partir del pecado de Adán, empezó a vivir y a compartir ese pecado que Adán dejó, y nosotros empezamos a vivir según esa vida de pecado. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, dice en el capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quedamos con el pecado de Adán, y cada uno de nosotros empezó a ser participante de esa vida de pecado. Pero el Señor tiene un plan diferente para nosotros. El Señor no quería que nos quedáramos siendo participantes del pecado y viviendo en el pecado. Ahí mismo, en el versículo 17 de Romanos 5, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hay justicia de Dios para dar en gracia, en regalo, en don. ¿A quién? Aquel que lo quiere recibir.
Y esa es la vida que Cristo quiere entregar. Porque el Señor se identificó con nosotros tomando ese cuerpo humano para darnos la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es eso lo que el Señor nos otorga, y muchos de nosotros en esta hora hemos recibido ese llamado, amén. Hemos aceptado ese llamado del Señor para pasar de muerte a vida, de condenación a salvación, aleluya. Y es por eso que ahí donde leímos en el texto inicial, en los versos anteriores dice, desde el versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Él, aleluya, con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, por ese regalo de Dios inmerecido, ese favor, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces ahí llegamos a lo que leímos al inicio, porque somos hechura suya. ¿Y quién es el que es hechura suya? ¿Quién es el que es creado en Cristo Jesús para buenas obras? El que recibe este regalo de aceptar este llamado a la salvación del alma. Y yo quiero que nos preguntemos en esta hora si hemos recibido el regalo de la salvación. Porque parece ser que muchos, por una cultura, están en la iglesia y vienen porque sus padres vienen, porque han venido hace mucho tiempo, porque tal vez desde niños los traen, porque no les gusta ir a otro lugar y aquí se sienten bien, pero no han recibido lo que el Señor nos está otorgando por su gracia, que es una nueva vida, que es la salvación del alma. Porque si Él se identificó con nosotros tomando este cuerpo semejante de hombre, nosotros debemos de identificarnos con Él en lo que Él hizo. Y lo que Él hace es que tengamos vida, porque el Señor Jesucristo se hace vida en nuestra vida, porque dice ahí, estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos en la corriente de este mundo, participábamos de lo que participaba el mundo. Pero quien sigue participando de lo que se participa en el mundo, quien sigue andando en la corriente de lo que se anda en el mundo, entonces no ha recibido al Señor Jesús. Y es aquí donde tenemos que inquietarnos, hermanos, en esta hora, porque tenemos un privilegio muy grande. Y es que el Dios Todopoderoso tomó esa condición de hombre para darnos salvación, y nosotros podemos aprovecharlo en esta hora. Pero hay quienes todavía no lo entienden, y por eso debemos orar y pedirle al Señor revelación y entendimiento para comprender su obra, porque esa obra es magna, es muy grande, hermano. Que el Señor Jesucristo llegara a la cruz del Calvario, que derramara su sangre. Esto es algo que usted lo piensa, hermano, y si usted en realidad lo entiende, hay algo en su corazón que le tiene que hacer doblegar, porque usted puede comprender que lo hizo por amor a usted y por amor a mí, y que no tenía que hacerlo, pero aún así lo hizo. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr comprender, que nosotros no venimos a este lugar para llenar un lugar, una silla, un momento, para cumplir con algo, no. Nosotros estamos aquí por gratitud a lo que Él hizo y de dónde nos sacó, y que nos está participando de esa vida.
Esto es lo que es la justificación. Y ahí empieza la obra de la salvación, en que nos justifica, en que nos da esa posición que no merecíamos. Pero la obra de la salvación continúa en un proceso que se llama santificación. Y es aquí donde quiero decirle que acepte el llamado a la santificación. Porque el Señor, Él nos está dando ejemplo con su vida, de la vida que nosotros debemos de tener. ¿Y cómo fue ese ejemplo de la vida de Cristo para aceptar el llamado? La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 dice desde el versículo 21. Primera carta de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, hay un llamado allí, pero es un llamado con un ejemplo claro, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que fuimos llamados, ¿para qué? Para seguir las pisadas que Él hizo, para tener el ejemplo que debemos de tener de Él. Por eso el escritor a los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, en esas pisadas, en eso que Él hizo, en esa forma de vida que Él llevó. Él no hizo pecado. Y usted dirá, bueno, pero nosotros ¿cómo lo lograremos? Pues tenemos justificación en Él. Y podemos decir que los pecados que hemos cometido hasta el momento de recibir la justificación en Él nos han sido perdonados por su sangre y por su gracia y por su misericordia. Pero después de que recibimos eso, hermanos, en nuestra vida tiene que haber un cambio para no seguir pecando. En la primera carta a Juan escribe en el capítulo 1 acerca de lo que debemos hacer y cómo debemos de recibir esa palabra de vida y entender que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él, que donde estemos Él nos alumbrará con su luz y nos va a ver. Dice que nosotros, si decimos que andamos en Él y no practicamos la verdad, estamos mintiendo. Entonces Él nos invita a tener comunión con Él, a tener una cercanía a Él, gloria al nombre de Jesús, y confesar nuestros pecados. Mire lo que dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, dice el capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que no cometió pecado. En Él no se halló engaño en su boca, no maldijo, no amenazó. Y para eso fuimos nosotros llamados, hermanos, para vivir una vida donde le dejemos entrada a Él, para que Él gobierne nuestra vida, para que Él sea el dueño de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro comportamiento. Es la forma en que podemos hacerlo, porque iglesia, hay un llamado. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el primer capítulo de Romanos, dice en el versículo 7, Romanos 1:7 dice la palabra del Señor: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados ¿a qué? A ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay un llamado a ser santo.
esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿sabe por qué nos llama a ser santos? Porque Él es santo. Y si nosotros estamos en Él, vamos a aceptar ese llamado. Ese llamado es a estar en Cristo. Ese llamado es a recibirle a Él. Y Pablo también se lo dijo a los corintios. En la primera carta a los corintios, en el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hay un llamado a ser santo. Pero ser santo entonces no es tal cosa. No puedo hacer o no debo hacer. Ser santo es más allá que eso. El apóstol Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 1, dice el versículo 7, este texto es muy conocido. Pablo lo dice, Filipenses 1:21, perdón, dice el apóstol: porque para mí, ¿el vivir qué? El vivir es Cristo. Oiga, eso, ¿será que nosotros somos capaces de decir eso? Debemos ser capaces, iglesia del Señor, porque esa es la santidad, el vivir que sea Cristo. No el vivir en nuestras pasiones, en nuestros deseos. No, vivir en Cristo. Porque si Él se identificó con nosotros y se hizo hombre, nosotros identificámonos con Él y entonces vivamos para Él. Entreguémosle la vida a Él en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos. Qué bueno poder entregarle al Señor. Porque ese texto que leíamos al inicio de las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, son las que Él practicó y son las que nosotros podemos hacer viviendo en Él. Esa es la vida santa que Él quiere que nosotros tengamos. En la palabra de Dios hay ejemplos de hombres que guardaron su integridad y vivieron agradando a Dios. Uno de ellos es José. José muestra que fue un hombre íntegro, un hombre que honró a Dios en la tentación, en la injusticia, incluso en el rechazo que tuvo de sus hermanos. Fue un hombre que rechazó el pecado de la inmoralidad con la esposa de Potifar. Él lo dijo en Génesis 39:9, dijo que no haría tal mal contra Dios. Pero eso que él hizo no es solamente decir que eso es santidad. Ese es el resultado de la santidad. Porque la santidad como tal de él era ese temor a Dios, esa fidelidad a Dios, ese perdón hacia sus hermanos, esa vida agradable a Dios. Entonces el resultado de eso produce que no haga obras para las cuales no estaba preparado, pero Dios preparó obras para que anduviésemos en ella, y son obras de santidad. Cuando usted está en Cristo, cuando usted le agrada a Él. Y parece que los tiempos son diferentes del de José a nosotros. Y sabe que sí, porque nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo y José no lo tenía, pero nosotros sí. Él pudo cultivar una relación con Dios y nosotros también. Qué bueno que nosotros logremos entender que la santidad sí es posible si nosotros empezamos a vivir la vida de Cristo. Pero hay una cosa que tenemos que hacer como la hizo José, y es mantenernos firmes. Escúcheme bien esto, hermano, joven, adolescente, mantenernos firmes en la decisión de serle fiel a Dios. Esa fidelidad es la santidad. Cuando usted dice yo quiero serle fiel a Dios, yo quiero agradarle a Él, entonces allí está viviendo una vida agradable. José vivió en santidad porque tenía a Dios por encima de todo, por encima de sus propios deseos, anhelos, y eso lo hizo llevar su vida en dirección a la voluntad de Dios. Nosotros, ¿qué tenemos por encima? ¿Qué deseos son más fuertes? Por eso es que pecamos y le fallamos al Señor, porque hay deseos por encima de deseo de agradarle a Dios.
y esos deseos son mundanos. Y eso quiere decir que son pasajeros. Hermano, cuando usted se mete en la presencia de Dios y siente el gozo de la salvación y siente el amor de Dios, no hay nada más grande que eso. Por eso usted no lo cambia por nada. Por eso usted quiere agradarle a Él. Pero el que no lo ha conocido, el que no lo ha sentido, para él es locura. Y no comprende lo que se ha de discernir y comprender espiritualmente. Qué bueno que nosotros que estamos en este lugar podamos comprenderlo. Y no solamente comprenderlo, darle el valor que eso tiene, hermano. Porque es que el Señor nos está haciendo partícipes de esa naturaleza divina, de su santidad. ¿Se acuerda que Adán perdió esa semejanza que el Señor le había dado porque falló? Pues cuando vino Cristo, vino a recuperarla. Y ahora nosotros podemos en Cristo tener esa imagen y semejanza de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Otro hombre que hay allí en la Biblia que también se guardó para el Señor fue Daniel. Y Daniel nos muestra una práctica que tenemos que tener nosotros los creyentes, hermanos. Y es la oración. Porque Daniel no fue que por su propia posibilidad, ni que él era muy capaz de decir que se iba a negar a contaminarse con la comida. No, era un hombre que tenía una comunión con Dios. Y nosotros desde el momento que nos convertimos tenemos que tener una comunión con Dios en oración, en búsqueda de Dios. Porque el día que usted pierde la comunión con Dios, en la búsqueda de Dios, en la oración, ese día su vida espiritual va en declive. Ese día, esa vida espiritual va para abajo y usted falla y usted peca. Y usted dice, pero es que no, yo soy un ser humano y yo peco y yo fallo y eso es normal. Claro, en la medida que usted se diga eso, va a ser muy normal para usted y se va a acostumbrar a eso. Pero el que tiene una vida devocional con Dios, una vida de oración diaria, el Señor lo va a sacar en victoria porque usted está en Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Gloria al nombre de Jesús. No se dé ánimo pensando que pecar es normal. Si pecamos tenemos a Cristo, pero eso no es normal en un cristiano. Nosotros tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. Y Daniel, que enfrentó también el paganismo, la cultura, una vida lejos de sus raíces, tuvo una decisión firme de agradar a Dios. Yo no sé cuántos están aquí porque son sus padres los que lo traen o porque les ha gustado la alabanza, pero cuando llegue un momento donde los haga tambalear o donde los haga realmente buscar sus raíces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es su cimiento? Qué bueno que nosotros tengamos esa vida de oración constante como Daniel y así tener una dependencia total de Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? En San Juan capítulo 15, nuestro Señor nos enseña cómo vivir la vida de Cristo es estar firmes en Cristo. Dice el versículo 3 de San Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire lo que dice el Señor. Y si usted viene acá y escucha la palabra de Dios, que lo redarguye de pecado, de justicia, de juicio, usted se limpia. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es que no es que usted escuchó y el Señor le ayudó y usted se fue y siguió su vida normal y al mes se acordó que había una iglesia, que el Señor le hablaba y volvió. Esa vida no va a ser constante y no va a ser consistente y no va a lograr el llamado al que Dios lo está llamando hoy, que es a ser santo, que es a permanecer en Él. Y el Señor sigue diciéndoles allí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, ¿qué? Lleva mucho fruto. Y ahí es donde va a ver el carácter de Dios en su vida. Ahí es donde va a ver el fruto del Espíritu, como ese carácter que se refleja de Dios, esa imagen de Cristo en su vida. Y usted va a ver el resultado de lo que Dios hace
en su vida, en su ser, en su corazón. Gloria al nombre de Jesús. Y sigue diciendo, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque es que usted ya no está en su humanidad, ni en su voluntad, ni en su decisión, sino que está en Cristo. Eso es lo que tenemos que lograr, iglesia del Señor, porque en Cristo entonces, por medio de la palabra, somos limpios. Y esta es una de las fuentes que nosotros tenemos para estar en Cristo. ¿Cómo vamos a estar en Cristo? Por medio de la palabra de Dios. Mire lo que dice Santiago 1:18. Dice la palabra del Señor: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. De su voluntad, ¿qué hizo? Nos hizo nacer. Y ahí es donde está esta nueva vida en Cristo, que es nacer de nuevo. Pero Él nos hizo nacer por su voluntad. ¿Y por medio de qué? Por la palabra de verdad. Esa palabra que vive y permanece para siempre. ¿Y para qué lo hizo? Para que seamos primicias de sus criaturas, para que nosotros podamos mostrarle al mundo que Él sí transforma, cambia, regenera, renueva. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir o a qué tenemos que acudir para poder permanecer en Cristo? A la palabra. Tenemos que acudir a la palabra. El creyente que no lee la palabra no va a permanecer, porque necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos de tener una vida de oración. El Señor Jesús en todo tiempo oraba. Dice que muy de madrugada en los evangelios Él se levantaba a orar. Es el ejemplo que Él nos daba. Se levantaba a orar. Antes de elegir a los 12 apóstoles, se fue y oró. El Señor nos da este ejemplo para que nosotros también lo sigamos, porque vivir la vida de Cristo es tener la imagen de Cristo, mostrar a Cristo. Por eso nos llaman cristianos. Esto va a representar esa condición moral de lo que Dios es y los atributos morales de Dios. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿cierto que sí? El primogénito de toda creación. Entonces nosotros vamos a llevar la imagen de Cristo también. Ese es el propósito de Dios. Mire que lo dice Romanos capítulo 8, dice en el versículo 29, que ese es el propósito de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó para que fuesen hechos ¿cómo? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, hermanos, que si nosotros queremos llevar la santidad de Cristo, tenemos que ser conforme a la imagen de Cristo. Y esa imagen es en el ejemplo del carácter de Él. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor nos enseñó a orar, a estudiar la palabra, hermanos. En esa oración que el Señor Jesús hace en San Juan capítulo 17, llamada la oración sacerdotal, mire lo que dice en el versículo 17 nuestro Señor Jesús. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, ¿qué? Sean santificados en la verdad. Así que si alguno entre nosotros hoy quiere alcanzar santidad, quiere alcanzar ese carácter de Cristo en su vida, necesitamos entonces estar en comunión con Él. Necesitamos entonces tener una vida devocional, de oración, de lectura de la palabra de Dios. No son normas,
No es dejar y quitar, no, eso se lo va a poner el Señor a usted en el corazón cuando usted tenga esa vida de relación con Él. Él le va a mostrar qué es lo que tiene que dejar y quitar, pero tiene que tener una vida devocional, porque muchos esperan quitar cosas de su vida sin tener una vida de comunión con Cristo, y eso es imposible, porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Nosotros fuimos llamados a ser cristianos, a identificarnos con Él, a vivir su vida, pero en toda mi manera de vivir, no solamente acá en el culto, cómo hago el culto, sino cómo vivo. Cuando voy a jugar fútbol, a pegar esa patada que hay que pegarle para que no. ¿Usted cree que eso es de un cristiano? No, y háblelo serio. Usted se ríe, pero es cristiano. Eso es cristiano. Es que están en las emociones. ¿Estamos cristianos en todo el tiempo o no somos cristianos todo el tiempo? En todo lo que hacemos, en toda nuestra manera de vivir, dice el apóstol. Por eso, hermanos, tenemos que ser creyentes, porque ahí es donde vamos a obtener la bendición del Señor y vamos a mostrar la imagen de Cristo. Mi bendición es mi comunión con Él. No es como los fariseos, que los fariseos pusieron obras y todo lo que se tenía que hacer, y el Señor llegó a tumbarles lo que ellos decían, porque esta era una santidad religiosa de ellos. No, usted viva una vida santa donde usted se pregunte, ¿esto que voy a hacer agrada a Dios o no agrada a Dios? ¿Qué estará pensando mi maestro que me está viendo en esta hora? Porque entonces cuando usted vive esa vida agradable a Dios, lo hace como José. No, yo no lo puedo hacer porque ¿qué va a decir Dios de mí? Porque Dios te está mirando. Eres consciente de la presencia de Dios, porque es en toda vuestra manera de vivir, en tu alabanza, en tu adoración. ¿Sabe que cuando adoramos al Señor y hay santidad, el Señor se agrada de esa adoración y se derrama la presencia de Él? Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 29 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esa vida que está en Cristo. ¿Cómo se vive esa vida en Cristo? ¿Cómo se disfruta esa vida en Cristo? Es una vida que tiene una nueva identidad, una nueva forma de pensar, donde usted disfruta del poder de Dios en su vida, porque es ilimitado, porque usted está en Cristo. No le va a faltar nada. Qué bueno que nosotros entendamos eso. Los que han sido bautizados, que son creyentes, ¿quiénes son ustedes, mis hermanos? ¿Quiénes somos nosotros? Somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras en Cristo Jesús. El amigo que hoy nos acompaña quiere aceptar este llamado a la salvación, a vivir una vida en Cristo, a recibir al Señor como su único y suficiente Salvador. Nosotros tenemos al Señor para hacer una obra en esta hora. Conéctate con Cristo. ¿Qué tan desconectados vivimos de Cristo? Usted se preocupa cuando se le acaban los datos, cuando ya no tiene wifi. Usted se preocupa que se le venció el plan y no lo ha pagado. Pero ¿cómo estamos en sintonía con Cristo? ¿Qué tal si nos preocupamos porque esa sea nuestra conexión más importante? ¿Qué tal si nos preocupamos por estar con Él en todo, 24/7? Señor, aquí estoy. ¿Qué tal si podemos hacer eso y en nuestra vida vamos a ver una vida de santidad? Porque cuando usted está en Cristo, usted no peca. Como decía un amigo mío, qué pena del Señor. Qué pena del Señor. Pero qué bueno que hoy le podamos decir al Señor Jesús que nos transforme, que nos cambie, porque este amor de Cristo que usted dice tener tiene que demostrarse. ¿Quiénes aman a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Sabe qué dice Pablo? En segunda carta a los Corintios capítulo 7 verso 14 dice que el amor de Cristo, 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga. Si usted ama a Cristo, ese amor de Cristo lo obliga a usted. ¿A qué lo obliga? Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, lo que les decía ahora, lo lleva a pensar en la cruz y a decir, Él murió por mí, Él se entregó por mí.
pero que si uno murió por todos, ¿luego qué? Luego todos nosotros, cada uno de nosotros murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó. Entonces ya no vivimos para nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo para mí, sino para aquel que murió, que resucitó, y ahora en mi vida mora a Cristo, y ya no me tengo que preocupar por lo que voy a hacer, que no debo hacer, que sí puedo hacer. No, Él nos guía a toda verdad. El poder de su Espíritu Santo está en mi ser, está obrando el Señor. Y ahí sí dice el verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? ¿Cómo hemos recibido el llamado a esta vida santa? Y tú no estás solo en esta lucha, hermano, joven, adolescente. A veces pensarás, no, es que todos lo lograron así de fácil. El que lleva una vida devocional agradable a Dios va a tener la victoria en Cristo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero para eso está la iglesia del Señor hoy. Para eso estamos aquí reunidos. Para que en esta congregación oremos los unos por los otros. Para que cada uno de nosotros pueda entregarse al Señor. Invite al Espíritu Santo de Dios a reproducir la vida de Cristo en su vida. Empiece con esa vida devocional de consagración, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese culto que usted empieza a hacer, entonces el Señor va a venir a su vida y usted va a empezar a agradar a Dios, y usted va a empezar a vivir una vida impartiendo el carácter moral de Cristo, mostrándole a la gente que usted tiene una decisión firme de fidelidad a Dios. Si tienes una decisión firme de serle fiel al Señor, o hay algún deseo mundano que te mueve, hay algunas cosas que te están llevando a hacer las cosas del mundo. ¿Dónde está tu deseo? Porque donde estuviere el tesoro del hombre, donde estuviere allá su tesoro, allá estará su corazón. Y si tu corazón está en Cristo, y si tu corazón está en Él, le vas a ser fiel y vas a vivir una vida de santidad, una vida agradable a Dios, así como José, así como Daniel. Pero tienes que estar firme en eso. Y si hay un pecado oculto, dices que hay un pecado oculto, pero para Dios no hay nada oculto, porque Él conoce todas las cosas. Porque Él sabe y discierne los pensamientos, aún las intenciones del corazón, que allá es donde empieza el pecado. Pero si lo confiesas, si te apartas, alcanzas misericordia y el Señor toma control de tu vida. Y entonces vas a empezar a disfrutar de esa vida de santidad. Vas a empezar a disfrutar de esa vida agradable a Dios. Limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, dice 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y sabe por qué lo vamos a hacer? Puesto que tenemos tales promesas, promesas de esperanza, de vida eterna, de salvación, promesas de Cristo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y qué bueno que hoy lo hagamos en esta hora y nos limpiemos y le digamos: Señor, me tengo que limpiar, tengo que acudir a ti, Señor, porque te he fallado, porque he puesto mi deseo, mi anhelo en las cosas del mundo, en lo pasajero, Señor. He puesto mi deseo, mi anhelo en otras cosas y me he desviado de mirarte, me he desviado de seguir tus pisadas, me he desviado, Señor, porque pienso todo como con tanto razonamiento. Pero no, aquí la vida en Cristo es una vida de una experiencia que liberta, una experiencia que transforma, que cambia, y eso solo lo vas a conseguir a los pies de Cristo. Porque allá con tu corazón, allá diciendo sí, eso está bien, pero no rindiéndote delante de Dios, no vas a alcanzar lo que Él quiere que alcances. Porque Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
pensamientos buenos, de paz, de amor. Yo quiero hacer una invitación a uno que quiere hacer un compromiso, a uno que le quiera decir: Señor, yo quiero estar firme. Señor, yo quiero edificar sobre la roca. Yo me quiero plantar, que aunque venga la prueba, ¿sabe? A veces la prueba es la abundancia. A veces la prueba es tener mucho, porque cuando hay dificultades le buscamos, pero a veces como que cuando hay mucho ya no lo necesitamos. Pero no importa, que venga lo que venga. Pablo dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sea tener abundancia como a tener escasez. Y ahí es donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿quién quiere tener un compromiso con Dios? Tal vez estás cansado de luchar con tus conductas, con tu carácter, con las cosas que sabes que no agradan a Dios. Pero hoy te dice el Señor, ¿sabes qué dice nuestro Señor? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oh, gloria al nombre de Jesús. El Señor le dice: ven y echa toda tu ansiedad sobre mí. Oh, el Señor te dice: venid en pos de mí, porque solamente en Él vamos a obtener la verdadera santidad, la santificación del alma, cuando nosotros entramos a su presencia. Pero esto no va a ser algo rápido, va a ser un proceso donde vamos a entrar. Y qué bueno entrar en ese proceso desde este momento. Y si tú traes a la presencia de Dios tus cargas, tus dificultades, tus problemas, si tú echas todo al Señor, Él hará algo grande. Pero solamente en los momentos donde tenemos quebrantamiento, oración, búsqueda de Él, allí podemos empezar a sentir esa transformación. Oh Señor Jesús, bendícenos, Señor. Yo no sé si hay alguien que quiera aceptar el llamado. Acepta el llamado. Acepta el llamado a ser salvo. Acepta el llamado a ser santo. Acepta el llamado a estar en Cristo Jesús.